Gloria a Dios. Saludamos a todos los amigos, seguidores del Ministerio Red de Cristo, y las personas que están aquí en Colombia y en diferentes países del mundo que nos siguen por este medio. Que Dios les continúe bendiciendo. Vamos a la palabra de fe. Vamos a estar unos minutos, Dios mediante, para que Dios nos hable por medio de su bendita palabra. El tema que Dios me da en este momento para compartir en estos minutos se llama la pérdida espiritual. Y quiero que vayamos a la palabra de fe. Jeremías capítulo 5, versículo 25. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Gloria a Dios. Aquí podemos ver que el pecado es una de las causas por lo cual Dios se aparta de la persona. Jeremías 5:25: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Si miramos en el contexto inmediato, Jeremías 5 del 1 al 9, para que lo puedan leer en sus casas, personas que están tomando apunte, Jeremías 5 del 1 al 9. Estamos viendo la pérdida espiritual, causas el pecado, las iniquidades. Dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Dice: recorred las calles de Jerusalén, versículo 1, mirad ahora e informados, buscad en sus plazas, a ver si halláis un solo hombre, si hay alguno que practique la justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré. El profeta Jeremías había recibido la revelación de parte de Dios, que realmente la profesión de fe de los judíos era una profesión de hipocresía, de falsedad, de engaño, de labios únicamente. No había un solo hombre que practicara la justicia. La iniquidad en sus corazones del pueblo de Dios los apartó totalmente de la justicia divina que había en sus corazones. Ahora, el pecado es la peor trampa. Pongamos mucha atención, por favor. El pecado es la peor trampa para el Hijo de Dios. Y lamentablemente, la iglesia de Cristo, cuando hablo de la iglesia de Cristo me refiero a todos los que hemos recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento en nuestras vidas. Lamentablemente, la iglesia de Cristo en todo el mundo, en todo el planeta, ha sido afectada por la iniquidad de muchos, entre ellos pastores, maestros, evangelistas, misioneros y el creyente de banca. No hay justicia en la iglesia, entre comillas, iglesia de Cristo, cuando, gloria a Dios, los mismos líderes religiosos, oígalo bien, no hay justicia en la iglesia de Cristo cuando los mismos líderes religiosos de cualquier denominación, pastores, profetas, líderes,
de diferentes denominaciones del mundo. Están siendo usados, óigalo bien, están siendo usados por el mismo diablo, por Satanás, para destruir las familias con el divorcio. Y aquí podemos ver a la luz de todo el mundo que donde más divorcios hay es en el pueblo cristiano. Y eso lo sabemos todo el mundo. Pastores divorciados hasta 3 veces. Líderes divorciados 2, 3 veces. Normal. Para ellos es normal. Si el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Dicen ellos. No hay justicia en la iglesia de Cristo cuando los mismos líderes religiosos, pastores, profetas, líderes de diferentes denominaciones del mundo, están siendo usados por el adversario, por Satanás, para destruir las familias con el divorcio. Y en esto encontramos doble vergüenza. Primero, ante los ojos de Dios, llevan el nombre de Dios como cristianos, como mensajeros de las buenas nuevas. Pero qué vergüenza que sus vidas no son de testimonio. Personas que están separados, divorciados hasta 3 veces. Y siguen inconformes con la pareja que tienen actualmente. Es una vergüenza ante los ojos de Dios. Y segundo, también es una vergüenza ante los ojos del mundo, de saber que en la iglesia llamada la iglesia cristiana en el mundo, allí se encuentra la mayor cantidad de divorcios. Es una vergüenza ante los ojos de Dios y ante la sociedad. Pero de esto no se predica. No hay justicia en la iglesia de Cristo cuando los mismos líderes religiosos están siendo usados por Satanás para destruir la familia. No solamente en Colombia, sino en todas las naciones del mundo se está viendo esto. Esto no es algo nuevo. Es algo que se está viviendo desde hace muchísimo tiempo. Muchos años. La razón, porque en el corazón no está lleno del amor de Dios. El corazón de estas personas está lleno de iniquidad. Y precisamente la iniquidad los apartó, óigalo bien, los apartó de la confianza en Dios, de la justicia divina que Dios ha colocado en su pueblo, en su iglesia, redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay justicia en la iglesia de Cristo cuando los mismos líderes religiosos son usados por Satanás para destruir los hogares, para destruir las familias. Es lo que se está viviendo en todo el mundo. Y todo el mundo lo sabe. Primeramente Dios y la sociedad lo sabe que es así. La mayor parte de divorcios los podemos encontrar dentro del pueblo cristiano. Como dije, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. No hay justicia ante esta situación cuando la iglesia, óigalo bien, debe ser la defensora. La iglesia debe ser la defensora número 1 ante los ojos de Dios y ante la sociedad de la familia. Es la iglesia.
para que mostremos la justicia de parte de Dios. Pero ¿qué autoridad moral tiene un pastor que es divorciado para predicar en beneficio de la familia, del hogar? No tiene ningún valor, sea quien fuere, sean que estén aquí en Colombia o en cualquier lugar del mundo. Ellos no tienen esa autoridad moral. Y por esa razón ellos no tocan nunca, ni jamás tocarán estos temas. Porque ellos no tienen la autoridad de parte de Dios para hacerlo. Porque han sido hombres y mujeres que se dejaron usar por Satanás para destruir el verdadero significado de la familia, para destruir el verdadero significado de lo que es un hogar establecido por Dios. Pero sin embargo en el mundo abundan estos pastores, estos líderes, dentro de diferentes denominaciones del mundo que se hacen llamar cristianos. Como dije hace un momento, qué vergüenza ante los ojos de Dios, que llevan el nombre de Dios para que el nombre de Dios sea blasfemado por causa de ellos mismos. Y el nombre de Dios es blasfemado por el impío, por el pecador, porque Dios dice, pero ¿para qué yo quiero ser cristiano evangélico si el pastor ya está divorciado 3 veces? Su hogar es una miseria, es un infierno completo. Y de eso no se predica. Ni nunca lo van a predicar porque ellos no tienen una autoridad de parte de Dios para hacerlo. Pero es la gran realidad. No hay justicia en la iglesia de Cristo cuando los mismos líderes religiosos de diferentes denominaciones del mundo se están prestando, están siendo usados por el príncipe de las tinieblas para destruir las familias, para destruir los hogares con el divorcio. Eso es lo que estamos viviendo en estos días. Y eso es lo que Dios precisamente está reclamando a su pueblo. No hay justicia ante esta situación. Como digo, cuando la iglesia debe ser la defensora número 1 de la familia, ante los ojos de Dios y ante la sociedad, porque es una institución, la familia es una institución diseñada precisamente por el creador del universo. No podemos olvidar que la familia es una institución divina, creada por Dios, desde un comienzo. Esto debe estar claro. No hay justicia en la iglesia de Cristo cuando los mismos líderes religiosos de iglesias cristianas en el mundo, de diferentes denominaciones, siguen siendo gobernados por el príncipe de las tinieblas, dando el aval o el visto bueno para casar a los homosexuales, hombres con hombres y lesbianas con lesbianas. ¿En dónde está la autoridad moral de estas personas? Queriendo justificar su propio pecado con filosofía de hombres corruptos y dejando a un lado la gran verdad que nos enseña las Sagradas Escrituras. Varón y hembra los creó Dios, dice Génesis 1:27. En ningún momento Dios se equivocó. Hay una iglesia cristiana totalmente desconocida por parte de Dios. Y es la que sigue la corriente de este mundo,
de este mundo lleno de iniquidad, de este mundo lleno de perversidad, de este mundo que cada día va en un caos moral, cada día va en desenfreno a la destrucción. Es una sociedad que apartó a Dios, lo echó a un lado y le dijeron a Dios, Dios, no te necesitamos. Déjenos vivir conforme a nuestras concupiscencias. Y eso es lo que se está viviendo hoy en día precisamente, porque se perdió la moral, se perdió todo. Se perdió el respeto a Dios, la reverencia a Dios, al dador de la vida. No hay justicia en la iglesia de Cristo cuando los mismos líderes religiosos de iglesias cristianas, de diferentes denominaciones en todo el mundo, siguen siendo gobernados por el príncipe de las tinieblas, dando el aval o el visto bueno para casar a homosexuales, para casar a mujeres lesbianas, queriendo justificar su propio pecado con filosofía de hombres corruptos de entendimiento que no tienen temor ni respeto a Dios, y dejando a un lado la gran verdad que nos enseña las Sagradas Escrituras. Esa es la iglesia que sigue la corriente de este mundo. Dios le dijo al profeta Jeremías, recorre las calles de Jerusalén, mira ahora y informaos, busque en sus plazas si haya un solo hombre que practique la justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré. No había ni uno solo de su pueblo. Y está hablando de su pueblo Israel. Y parece que estamos repitiendo la misma situación. ¿Qué espera Dios? ¿Qué está esperando Dios? En nosotros tiene que estar la justicia de Dios en nuestro corazón para darle el valor suficiente a la familia, para defender la familia, para defender el núcleo familiar, porque la familia es una institución diseñada por el Dios del cielo. Gloria a Dios. Ahora, no hay justicia en la iglesia de Cristo cuando vemos al hambriento pasando hambre y lo ignoramos. Y no estoy hablando de pan físico, estoy hablando de gente que posiblemente tiene muchísimo dinero, de personas famosos que tienen mucha fama y dinero, pero que están hambrientos, óiganlo bien, hambrientos de escuchar la voz de Dios para saciar su hambre por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el pan verdadero que el hombre, la raza humana necesita. Pero la iglesia, por la iniquidad que hay en el corazón del creyente, no le importa que las almas se pierdan. No le importa. Y ahí se muestra que no está la justicia de Dios en el corazón del creyente. Jeremías 5:2, aunque digan, vive Jehová, juran en falso. Era la forma como estaba viviendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En otras palabras, Dios le reveló al profeta Jeremías que esa profesión de los judíos era una profesión falsa, hipócrita, de mentira, solo de labios. Dios le estaba mostrando al profeta Jeremías lo que realmente había en el corazón del pueblo judío. Ahora surge una pregunta. ¿Será que Dios no conoce el corazón de su iglesia? ¿Será que Dios no conoce? ¿Qué hay en tu corazón
¿Qué hay en mi corazón? Claro que sí. Dios conoce a su iglesia. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce todo nuestro ser. Gloria a Dios. Jeremías 5:2, aunque digan vive Jehová, juran en falso. Será la condición del pueblo judío en ese tiempo, en el tiempo de Jeremías. Y así como Dios conoció el corazón del pueblo judío en ese tiempo, Dios conoce nuestro corazón y sabe quiénes realmente aman a Dios en espíritu y en verdad. Y este mensaje es para la iglesia. Cuando hablo de iglesia me refiero no a una denominación, sino a la iglesia, a los que hemos recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento en nuestras vidas, que pertenecemos a la familia de Dios, la mejor familia en todo el universo, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que está no solamente en Colombia, sino en todo el planeta. Gloria a Dios. ¿En dónde está la iglesia en estos últimos tiempos? Es la pregunta. ¿En dónde están los que dicen, yo amo a Dios con todo mi corazón? Algunos siguiendo la corriente, óiganlo bien, algunos siguiendo la corriente de este mundo, que apesta ante la presencia de Dios. Porque Dios es un Dios santo que nunca está de acuerdo con el pecado. Jamás. Cristianos, pastores de diferentes denominaciones en todo el mundo siguen nadando, no contra la corriente de este mundo, que es el derecho, sino siguen la corriente de este mundo. Qué tristeza, pero es la gran realidad. ¿En dónde está la iglesia en estos últimos tiempos? Otros escondidos ante los ojos del mundo. No son luz en medio de las tinieblas. Les da miedo y pavor resplandecer ante la oscuridad de los perdidos. Todo lo contrario a las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesucristo, que nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas, para que el pecador llegue al conocimiento de su santo evangelio, para que el pecador pueda rendirse ante los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que el pecador pueda ser perdonado y limpiado de todo pecado, de toda iniquidad, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Escondidos. Muchos cristianos les da vergüenza. Óiganlo bien. Le da miedo y pavor resplandecer ante la oscuridad de los perdidos. ¿Cuáles son los perdidos? Muchísimos. Los que están sin Cristo. Profesionales, abogados, ingenieros, cualquier rama, médicos, se esconden ante los ojos de ellos para que no escuchen la voz de Dios, que se condenen, dicen ellos en su corazón. Que los ricos se pierdan, dicen ellos en su corazón. Los cristianos que se esconden para no resplandecer ante la oscuridad
de los perdidos. Que los drogadictos vivan su vida y que se pierdan. No le interesa, no tienen compasión de los perdidos. Que la prostituta se vaya al infierno porque no tiene compasión como el Señor Jesucristo tuvo compasión de toda la humanidad. Que los corruptos se condenen por siempre. Es la mentalidad de aquellos que se esconden para que su luz no brille ante los perdidos, ante la oscuridad de los perdidos. Que los narcos se pierdan en el infierno. Es la mentalidad del cristiano que no quiere resplandecer en medio de las tinieblas. Que los violadores de niños sean quemados vivos en el infierno. Es el pensamiento de aquellas personas que no quieren resplandecer ante la oscuridad de los perdidos. Todos ellos y aquellos que no están en esta lista son los que necesitan escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación para su alma, para su espíritu, un mensaje de perdón, un mensaje de reconciliación con Dios. Y para eso nos dejó el Señor Jesucristo, para que nosotros seamos los embajadores del reino de los cielos, para pregonar el evangelio de amor, de bondad, de misericordia y de compasión para con los perdidos. ¿De qué presumes ante Dios? Yo le sirvo al Señor hace 10, 15, 20, 50 años y sacan pecho y miran al perdido y al pecador como una escoria, como una basura que no sirve para nada. Perdónenme la frase, como un desechable. Siendo que esas almas tienen un gran valor ante los ojos de Dios. El Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre por ellos también. Solo que nuestro deber como hijos de Dios es presentarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hablarles que hay esperanza, que hay vida y hay perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero como es el reverendo, y el reverendo anda en una camioneta de última gama, de alta gama, entonces los perdidos, las prostitutas y todos los profesionales que están hundidos en las drogas y en la profundidad de las tinieblas que se pierdan. ¿De qué presumes ante Dios? Si tú ibas también, tú y yo íbamos rumbo a una condenación eterna. No tenemos nada de qué presumir ante la presencia de Dios. Todos íbamos a una condenación eterna, sino que por la gracia de Dios, por su bondad y por su amor incondicional, Dios te llamó y Dios me llamó, y por eso hoy, sin miedo y sin temor, anunciamos palabras de esperanza para el perdido, para el pecador, para el profesional, para los médicos, para los abogados, para los ingenieros, para todo el mundo. Les tenemos un mensaje de esperanza, de oportunidad, porque ellos son almas creadas por Dios y que necesitan escuchar un mensaje de esperanza por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué presumes? Yo llevo 50 años en el Evangelio. Si eres un apático ante el impío, ante el pecador, ¿de qué presumes? De hacer buenas obras. Si eres apático
arrogante ante el pecador. Todo lo contrario a lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mostró compasión. El Señor Jesucristo mostró misericordia para con el perdido. El Señor Jesucristo mostró bondad para con el perdido. El Señor Jesucristo mostró su afecto por los perdidos. Y eso es lo que Dios hoy nos está pidiendo a todos. No solamente en Colombia, sino en todas las naciones del mundo. A toda la iglesia. No podemos nosotros ser llenos de orgullo, porque Satanás ha llenado el corazón de muchas personas de orgullo, de una vanidad, de una falsedad. Corazón lleno de mentiras, que predican a un Dios con D minúscula, sirviente, pero no al verdadero Dios soberano en todas las cosas, el creador de todo el universo. Ese Dios que en su soberanía, desde antes de nosotros ser creados, nos amó con amor incondicional. La iglesia, todos, tenemos un deber ante los ojos de Dios y es de llegar a los perdidos, no para condenarlos, porque muchos llegan a pisotear a los que están destruidos, a los que están en el pecado. No, Dios nos ha llamado para que seamos embajadores del reino de los cielos y le digamos al pecador, Jesucristo te puede perdonar y te puede dar vida y vida en abundancia. Lleguemos al pecador, al perdido, tanto al profesional como al ignorante, con amor en Cristo Jesús, para que ellos escuchen el mensaje de salvación y también sean partícipes de todas las bendiciones que Dios tiene. Dios les continúe bendiciendo. Ministerio Red de Cristo por José Miguel Chacón Castro, ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde Bogotá, Colombia, para todas las naciones del mundo. Bendiciones.